¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Empezaremos. Porque no creo que aumente mucho la cantidad de personas. Creo que la mayoría de... Por Semana Santa, sí. Entonces ya puedo reforzar algo un poco. Sí, porque lo que hice el día Lunes. hicimos todo lo que tuve esta semana de clase. Faltaron algunas cosas nomás, ¿no? Sí, dijo que faltaba algo que iba a hacer. Probabilidad condicional. Ajá. Hicimos, ¿no? Hicimos probabilidad condicional y hicimos probabilidad condicional. Un poquito, pero dijo que iba a hacer algo más que eso. Ya, lo que dije que iba a hacer pre-independencia. Pero pre-independencia no es parte del curso. ¿Cómo que prueba de independencia? ¿No? ¿Qué es eso? A ver, una explicadita para saber, ¿no? Claro, ya. Lo que es independencia de eventos, en realidad es algo importante en probabilidades, no sé por qué no lo vemos. Pero bueno, ya que lo prometí lo haré. ¿No tenemos que? Lo que pasa es que cuando hablamos de probabilidades, para calcular todas las probabilidades tenemos dos conceptos a la mano. ¿Ya? Uno es teoría de conjuntos, que es lo que vimos, ¿no? Que los complementos, que las uniones, que las intersecciones, que la diferencia simétrica, ¿se acuerdan? Vimos todo eso. Ya, ese es un tema. El otro tema son toda esta teoría de combinaciones. Esta teoría de combinaciones, por ejemplo, ¿a qué nos podemos referir? Es lo siguiente, no sé si se acuerdan. Creo que somos coetáneos, o por ahí tenemos no sé si yo soy mayor, pero ¿se acuerdan que antes las placas de los autos, te hablo del principio de los 90, eran dos letras y de ahí venían números? ¿Se acuerdan? Antes la placa de los autos eran dos letras y cuatro números. Entonces, ahora son tres letras y tres números. Ahora, ¿por qué? ¿Alguien se preguntó? Aumento de vehículos. Y ese aumento de vehículos está justificado en esto, en una teoría de combinaciones. Esta letra, o sea, estas letras son independientes de estas letras, ¿no? Si acá es A, acá también puede ir A. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas letras tenemos en total? 24. 26, creo. 26. Ya, vamos a decir que son 27. ¿Ya? Vamos a decir que son 27, no me acuerdo. Entonces, acá pueden haber 27 letras y acá pueden ser 27 letras. ¿Y cuántos números tenemos o cuántos dígitos? En realidad son dígitos. ¿Cuántos dígitos tenemos? 10. ¿No? Entonces, la cantidad de posibles autos que puedan estar con esta combinación simplemente es la multiplicación de esto por esto. Y eso es lo que te dice la independencia. Que si tú quieres hacer combinaciones, lo que tienes que hacer es multiplicar. Y eso, por ejemplo, ¿cómo lo podemos demostrar? Imagínate que tú tienes que ir de A hasta B, pero tienes que pasar por un punto X. ¿De acuerdo? Para ir de A hasta B, tienes tienes dos caminos. ¿De acuerdo? Son dos. Y de X a B tienes tres caminos. 1, 2, 3. ¿De cuántas rutas puedes ir desde A hasta B? Mira, vamos a señalarle, ¿no? Vamos a hacer 1, 2 y 3, ¿no? Y de acá lo mismo. 1, 2 y 3 más. En total, ¿cuántas son? 6. 2 por 3 es 6. ¿Se entiende? Mira, cada uno de estas rutas se combinó con cada una de estas tres rutas. Entonces, esa es la teoría de la multiplicación, el teorema de la multiplicación. Cuando esto es independiente a esto,
¿De acuerdo? Entonces tú lo que haces es multiplicar. Ok, este mismo criterio se aplica acá. 27 por 27 por 10 por 10 por 10. Sus calculadoras, ¿cuánto sale? Sí, claro. 72 millones. Ah, son 7 millones 7 millones 291. 290. O sea, esta codificación de autos de los principios de los 90 estaba destinada solamente para 7 millones de vehículos. Actualmente, de hecho, ya hemos pasado esa cantidad. Entonces es por eso que ahora, si nosotros cambiamos este dígito por letra, entonces ¿cuánto sería? 27 por 27 por 27 por 20. Debe haber aumentado como a 30 millones. Es 19 millones, ¿no? No, no creo. 27 por 27 por 27 por 27 por 3, 10. Sí. No, 196 millones 190. No, 19 millones. 19 millones. Sí, 19 millones 683. Sí, 19 millones. Sí. 683. 83.000. Sí, siempre. O sea, según la cantidad de de esta codificación de 3 letras, Bueno. ¿qué tal? Y buenos días. Y 3 No, números, es 196 millones 830.000. Son 4 ceros al final. con 4 ceros. No, 3 ceros. 4. 19 sin 8, 30, 0, 0, 0. No. No, debe ser 19. 19. Bueno, 19 millones. 3 ceros. ¿se entiende? Sí, o sea, ese es el concepto de multiplicación de eventos. ¿Y eso cómo lo puedes aplicar con probabilidades? Es muy sencillo. Mira, voy a hacer algo muy sencillo porque no es algo que lo van a evaluar, pero mira, imagínate que van a hacer un trabajo en equipo. ¿Ya? Un trabajo en equipo. En ese trabajo va a estar un abogado, un ingeniero y un arquitecto. ¿De acuerdo? Van a estar los 3. Entonces, para que este trabajo pueda estar bien, o sea, este informe, este trabajo puede estar bien, los 3 tienen que hacerlo correctamente. ¿De acuerdo? Los 3 tienen. Si alguien se equivoca, si el arquitecto se equivoca, este informe ya fue. ¿De acuerdo? Si el ingeniero se equivoca, puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si el abogado, sabemos que por estudios anteriores, la probabilidad que se equivoque es de, el abogado se equivoca más, 6%. ¿Ya? Que el ingeniero se equivoque, estos casi nunca nos equivocamos, ¿no? 1%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y que el arquitecto se equivoque, vamos a decir que es un 3%. ¿De acuerdo? Entonces te dicen, determinar cuál es la probabilidad de que el informe salga mal, ¿no? 10%. Entonces, mira, la única probabilidad de que esto funcione es que ninguno se equivoque. Entonces ya, para que el abogado no se equivoque, ¿qué probabilidad tiene? Su complemento, 94. El ingeniero, 99. ¿No? Y el arquitecto, 97. Entonces, ¿el trabajo del abogado es independiente del ingeniero? Sí, ¿no? Entonces se cumple lo que acabas de decir, independencia. Entonces multiplicamos. ¿Cuánto sale esta multiplicación? Cero, 90, 26, 90, 26, 26, 27. ¿No? Sí. 90, 27.
Entonces, mira, eso es la probabilidad de que el informe no tenga ninguna falla, o sea, de que pase, de que esté bien hecho. La probabilidad de que el informe falle Es el complemento. es el complemento, que va a ser 0,971. O sea, hay un 9%, y eso es lo que quiero que vean. A pesar que él es 6%, 1% y 3%, al trabajar juntos, hay un 9% de probabilidad de que se equivoquen. Claro, no se suma. ¿De acuerdo? Eso es independencia. Porque hoy día vamos a hacer la solución de taller. Sí, a eso vamos a empezar. Ya. Lo único que quería terminar con esto. Y también vamos a hacer lo que supuestamente ustedes tienen que trabajar solos, que es el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Pero ya que Hay tiempo. hay tiempo. El taller, insisto, lo que quiero es que supuestamente ya lo han resuelto. Me falta la mitad. Buen día. Supuestamente ya lo han resuelto. Tengo problemas con su clase. Ya. ¿Es una videoconferencia? Sí, se puede ver. Pero depende de cómo terminamos. Ahora mira. A ver, este caso es algo real, ¿no? Que lo tomamos del diario Gestión y que justo hablaban sobre... Me llamó mucho la atención porque justo el título decía esto, cuáles son las variables para calcular el monto a pagar. Entonces dije, ok, esto se relaciona bastante con mi curso, ¿no? Entonces, dentro de esas variables, bueno, que se tomó, están dadas esas, ¿no? El puesto, ¿no? El sueldo básico. O sea, tus utilidades dependen de tu sueldo. Cuanto mayor sea tu sueldo, mayor vas a tener utilidades. Las horas extras. Si has trabajado horas extras, entonces has contribuido más con la empresa, entonces también. Si tienes una mayor carga familiar, también se supone que debes tener mayor utilidades. El sueldo por vacaciones, si lo has tomado, también te corresponde a algún tipo de utilidades. El número de faltas, sean justificadas o no, también van a hacer que disminuyan tus utilidades. El tipo de régimen, y eso es importante porque los que están en tercera, en realidad es quinta, ¿no? Es quinta. Los que están en cuarta categoría, o sea, los que dan recibos por honorarios, ellos no les corresponde esta utilidad. Entonces, eso es importante, que es quinta. Entonces, considerando las variables en estudio, complete los espacios en la siguiente tabla. En realidad, de eso no tendría que ya explicar mucho. Ustedes tendrían que decirme. Nominal es el puesto. El puesto es meramente nominal. ¿Qué tipo de variable es el puesto? Cualitativo. ¿Y qué gráfico se utiliza? Barras o el circular. Cualquiera está bien, no hay problema. Ahora, una que sea razón. El número de faltas. Mira, acá pueden poner el número de faltas, El número de hijos. el sueldo básico, el sueldo por vacaciones, cualquiera está bien, porque te dicen que es razón, cualquiera es razón. Si ustedes ponen número de faltas, sería cuantitativo. Número de faltas, ¿qué sería? Cuantitativo discreto. Porque tienes una falta o dos faltas. No hay media falta, ¿no? ¿Esos faltas? Número de hijos. Sí. Número de hijos, si pones también, sería cuantitativa discreta. ¿Y el gráfico adecuado? Es el de varas. ¿De acuerdo? Es el de varas. Acá sí te dicen cuantitativa discreta. Entonces, si ya pusiste el número de faltas, entonces acá iría el número de hijos. Número de hijos, con escala de medición, obviamente razón, y otra vez varas. Y acá te dice histograma, o sea, cuando te dice histograma te está forzando a que tiene que ser, ¿qué tipo de variable? Cuantitativa continua.
¿Cuál es cuantitativa continua? ¿No? El sueldo básico o el sueldo por vacaciones. ¿No? Sueldo básico, cuantitativa continua, con escala, razón. Ahora, por ejemplo, mira, horas extras también puede estar acá, en cuantitativa discreta. Profesor, ¿por qué horas extras? Porque horas extras uno toma o 1 hora extra o 2 horas extras. A nadie le paga 1 hora y 5 minutos extra. Pues 1 o 2 horas, pues 3 horas. Por eso ahí es la aclaración de que se contabilizan las horas completas. ¿De acuerdo? ¿Sí? En general, eso es lo que, y eso tenía un poquito de trampa, ¿no? En general el tiempo siempre es cuantitativo continuo, pero tendremos que pensar la naturaleza de la variable para ver si es cuantitativo continuo o discreto, ¿no? Por eso hay esa aclaración ahí. Y se aclara que se le paga por exceso o por ejemplo, si usted dice, ¿no? Y trabajó 1 hora, 5 minutos, ¿le pagan por 1 o por 2? No, es por 1. Porque esos 5 minutos es, claro, se contabiliza la hora extra. No es como el, por ejemplo, también el tiempo que uno deja el auto en el estacionamiento. ¿Hora o fracción? Hora o fracción, pero la fracción lo toman como 1 hora completa más, ¿no? Claro. O sea, al final te están cobrando por 2 horas. Y eso es cuantitativo discreto. ¿De acuerdo? Cuando tú te demoras en pagar la tarjeta, Una te cobran penalidad. una penalidad por día. Si se vence hoy día, supuestamente tienes para pagarlo hasta las 11:59, ¿no? De la noche. Si tú lo pagas a las 2:01 ya te cobran todo el día, ¿no? Entonces también es discreto. Entonces eso es importante que lo analicen, ¿no? Ahora, Profe, una consulta. En la segunda carrera de razón, el gráfico de todo tipo que era barras. varas. Y acá en la solución está histograma. ¿Cuándo uso? Ambas son continuidades continuas, ¿no? Lo que pasa es que en la solución estamos utilizando otra variable. No, está bien, pero sigue siendo una continuidad continua y sigue siendo la razón. No, lo que pasa es que acá nosotros dijimos que era número de faltas. Ya está bien, pero sí seguía siendo una continuidad. Era discreta. Claro, era discreta. Razón y varas. Como te ponen acá razón, tú puedes poner una discreta o una continua. Nosotros elegimos ponerla discreta. Entonces, si es discreta, acá es varas. Pero si yo pongo una continua, entonces es histograma. Claro. Está bien. Ahora, En el correo está la solución. en el correo está la solución. Sí le dije, ¿no? Yo entraba en un capítulo y no me dio nada. Ya. Ok. Entonces, mira, ahí tenemos lo que es lo que sale del análisis estadístico, ¿no? De lo que es datos, ¿no? Análisis de datos, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos análisis de datos en el Excel, insisto, como esta evaluación va a ser dada sin máquina, entonces la idea es que ustedes supone que ya saben sacar esto. Lo hemos hecho en clase, entonces se les da la salida. Ok. Una vez que se les da la salida, vamos a analizar qué hacer con esta salida. Mira, nos dan media, nos dan mediana, nos dan desviación estándar, nos dan la varianza, nos dan el coeficiente de simetría, nos dan el mínimo máximo, nos dan la suma, nos dan la cuenta, cuánto sale cada uno. Mira, por ejemplo, ahí nos enteramos que hay 16 directivos, 40 ingenieros, 74 personal de servicio y 70 técnicos. ¿No? Esto sí es más real, ¿no? ¿Se acuerdan que en un caso del libro había más directivos que obreros? Ya, entonces, y también nos da el percentil 20, 40, 60, percentil 25 y percentil 75, ¿no? Todos los percentiles. Bueno, no todos, no varios, para que nosotros podamos discriminar cuál es lo que vamos a usar. Entonces nos dice, el puesto que tiene mayor dispersión de los sueldos en el 50% central de los datos, ya, es
tenemos que poner qué puesto, ¿no? La medida de resumen a calcular es, ¿qué medida de resumen a calcular es? ¿Y cuál es el valor? Eso es lo que nos están preguntando ahí. El coeficiente de simetría. El coeficiente de simetría, dice. A ver, ¿quién me da otra razón? Y si tú me dices el coeficiente de simetría, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienes que utilizar el coeficiente de simetría? Porque está hablando acerca del mayor, o sea, cuando la palabra dispersión de los sueldos al 50%, o sea, Ya, cuando hablamos de dispersión es sinónimo de variabilidad. ya. Y asimetría no es Ok, una ok. medida de variabilidad. Me confundí, profe. Entonces, no, está bien, porque eso es. O sea, por eso a propósito puse la palabra dispersión, para que entiendan que dispersión y variabilidad son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Entonces, como medida de dispersión o variabilidad, ustedes tienen que acordarse que tenemos varias. Las que vamos a utilizar, las más importantes, son la desviación estándar, la varianza, ¿no? El rango intercuartil y el coeficiente de variabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál de esos cuatro me están diciendo ahí? Definición estándar. La desviación estándar. Coeficiente de variabilidad, pero coeficiente de variabilidad tendría que medir el estándar con la Ya. razón. Ok. El coeficiente de variabilidad podría ser una respuesta correcta, pero no va a ser la precisa. A ver, ¿por qué digo que podría ser una respuesta correcta? Porque el coeficiente de variabilidad te sirve eso, para comparar variabilidad. ¿De acuerdo? Te pide comparar variabilidad, o sea, ¿quién es más variable en sus notas, hombres o mujeres? ¿Quién es más variable en sus sueldos? ¿Directivos, ingenieros o técnicos? ¿Se entiende? O sea, el coeficiente de variabilidad te sirve para eso, para comparar quién es más variable. Pero, aquí está el pero, ahí hay una palabra que lo estamos pasando por alto, mejor dicho, una frase que dice la dispersión del sueldo en el 50% central de los datos. Entonces, cuando se refieren al 50% central de los datos, o sea, a la variabilidad del 50% central de los datos, eso es el rango intercuartil. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que tener el chip de Ya. que cuando se refieren al 50% central, es el rango intercuartil. Esa es la palabrita mágica, por decirlo Claro. así. Sí. Exacto. O sea, esa es la interpretación. Porque cuando tú quieres analizar solamente ese 50% del centro, tienes que utilizar el rango intercuartil. No hay otro. Entonces, bueno, aún no sabemos quién es, pero ya sabemos que la medida de resumen a calcular, ¿cuál es? El rango intercuartil, ¿no? Cuyo valor es, tenemos que ver cuál. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, y para eso tienen sus calculadoras, es, tienen que hallar el rango intercuartil de todos, de directivos, de ingenieros, de servicios y técnicos. A ver, hallen el rango intercuartil de todos. Tienen que hallar el rango intercuartil de todos. Eso lo vamos a hacer con Excel, ¿no? ¿No lo vamos a hacer con Excel eso de ahí? No, eso lo van a hacer a... Claro, porque el examen es el día lunes. Ah, el día lunes. La PC1, claro. Claro, por eso estamos haciendo esto, claro. Es el día lunes. Ya, bueno, ya.
¿Cuánto sale el RIC del directivo? 441.05. ¿Cuánto? 1441. 41.05. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? A ver, les voy a dar tiempo. Sí, primero vamos a hacer un poco de práctica. Será entre las 8 y las 9. A 10 a la salida. No. El rango intercuartil es la diferencia del percentil 75 menos el percentil 25. No, 25. Es más o menos la misma. No. El RIC es el percentil 75 menos el percentil 25. Siempre. O sea, realmente por aquí sí que se puede decir. Claro, lo que pasa es que el rango intercuartil está definido como diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y el cuartil 3 es el percentil 75 y el cuartil 1 es el cuartil 1. Siempre se ¿por qué piensan en máximo? Ah, porque siempre son máximos. Más o menos está en una hora, una cosa salada. Sí. Ya, a ver. ¿Quién tiene mayor RIC? Ingeniero. Ingeniero. Sí, mayor. ¿De acuerdo? ¿Todos? Todos al inicio. Chicos, se entiende que el cálculo del RIC siempre va a ser el percentil 75 menos el percentil 25. Se tiene que restar esto. Sí, profe, el ingeniero. Que no me responde. Eso ha sido a propósito, pero no puesto ingeniero como. ¿Qué significa que el ingeniero tenga mayor RIC? ¿Qué significa que tenga mayor RIC? Es que Variabilidad. como hay una mayor variabilidad en sus sueldos, o sea, hay algunos que ganan mucho menos que otros. Y en realidad, eso es lo que usualmente pasa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos ingenieros que empiezan junior Ah,
Bravazo, bro. Le está pagando la SUNAT, ¿no, profe? Porque si no... Sí, siempre. Oye, los de la SUNAT son la muerte, ¿sí? Incluso, Había un tío que le pedía ayuda, le presenta su caso a uno que tiene una alta función en la SUNAT y le presenta su caso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Mira, me están cobrando eso, lo otro, ¿qué puedo hacer? Y el tío le dice al otro día, paga. O sea, son tan verdes que hasta con la propia familia no pueden. es que en realidad es bien delicado. ¿No? Por ejemplo, la SUNAT cruza bastante información. Ahora han pedido las cuentas de los trabajadores para Claro. ver que ingresa y que no. Por ejemplo, una vez a un amigo, justo el que me acaba de llamar, no declaró, porque, o sea, él estaba trabajando en la municipalidad a través de recibo por honorarios. Tenía un cargo alto, ¿no? Pero el más informal de todos siempre es el Estado. Siempre. Entonces, estaba así con recibo por honorarios. Y él no declaró a la ciudad. Y un día va, justo en esta época de declaración, después, un mes después, va a sacar dinero y la ciudad le había Congelado la cuenta. no, de qué congelado, pero bueno, le sacó todo lo que tenía, todo lo que debía, se lo sacó sin aviso, sin nada. Ah, Se quedó en el madre. aire. Se quedó en el aire. Ay, Diosito, ¿qué no me pasa? En ese aspecto siempre he sido claro. Yo siempre cuando, por ejemplo, a veces te dicen, oye, ¿no quieren que te partan varios recibidos? No, o sea, dame todo el mundo y chántame el porcentaje de los personal, ¿verdad? Y como siempre te va cruzando, como yo también estoy como gerente general de mi empresa, entonces también te están viendo de, o sea, tenemos un lugar donde siempre te salen. Con la ciudad tienes que estar derechito. Pero también me ha pasado, como ahora que están devolviendo. No sé si ustedes les van a devolver, a mí no, por ejemplo. Pero en otros años, cuando yo pagaba de más, podía hacer toda la solicitud y la ciudad me iba a publicar. O si no quedaba cuenta, bueno, mejor estar derechito, ¿verdad? A ver, ya. El que tiene mayor RIC es ingeniero, ¿no? Ok, mayor RIC. Entonces, eso sería así. El puesto que tiene mayor dispersión de los sueldos 50% central de los datos es ingeniero, ¿no? La medida de resumen a calcular es El rango intercuartil. el rango intercuartil, cuyo valor es, ¿cuánto le salió? 2101.32 soles. Exacto, ese es el valor. Ok. Pasamos al B. Dice, el sueldo de los empleados que son ingenieros está alrededor de. ¿Qué significa que está alrededor de? La media, claro. Entonces tenemos que ver la media de los ingenieros. ¿Sí? La media de los ingenieros es esto, 7.183 soles. Entonces ponemos 7.183 soles y la medida de resumen utilizada es La media. Exacto. ¿Sí? Acá lo que estamos evaluando, como ustedes se dan cuenta, no es el cálculo, porque eso sale con el El Excel, concepto. sino es el concepto, claro. Y se dan cuenta que es muy rápido. Ahora mira, acá dice, el 50% de los empleados de servicios tienen un ingreso máximo de... ¿A qué se está refiriendo? Al percentil 25. Bueno, mediana. A la mediana. Claro, cuando te dicen el 50% de los empleados tienen ingreso máximo, ese es el concepto de mediana. Mediana, porque la mediana lo que hace es, te lo parto en dos. Entonces, el 50% de los empleados tienen un ingreso máximo de. Entonces, esa es la mediana. Este 50% tiene un sueldo máximo de. La mediana. Entonces, 50% tiene ingreso máximo de, nos hablan de servicios. Servicios creo que es ese. ¿Cuál es la mediana?
2.416.010. Ok, la medida de resumen utilizada es La mediana. mediana. Perfecto. Ahora mira, el 80% de los empleados técnicos que más ganan tienen un sueldo mínimo de tantos soles. Eso Sí es percentil 80. Ese es percentil. Ahora, ¿es percentil 80 o es percentil 20? 20, ¿verdad? ¿Sí? Ah, Percentil 20, porque es el 80 que más gana, el mínimo. Percentil 20. ¿Sí? El valor mínimo es el percentil 20. Entonces acá el 80% de los empleados técnicos, nos están hablando de los técnicos, que más ganan es 4.035,83. ¿De acuerdo? El 60% de los empleados de ingeniería que menos ganan tienen un sueldo máximo de tantos soles. ¿Qué percentil es? 60 o 40. 60. 60. Porque está hablando sueldo máximo. Cuando te hablan del valor máximo, es el mismo porcentaje. Y cuando te hablan del valor mínimo, Su es complemento. Claro, entonces el 60% de ingeniería tiene un sueldo máximo de percentil 60. Ingeniería, ¿quién estamos? 7.482. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, y esto yo lo he puesto de esta manera, pues no a propósito. Se supone que así tiene que ser en las evaluaciones. O sea, digamos los dos, el percentil 20 y el 80. Si tú piensas que es el percentil 80, ya pues te vas a equivocar. Fuiste. Y ponernos el 40 y el 60, ¿de acuerdo? O sea, no es que le vamos a poner el 80 y el 20 y el 60, pues, ¿no? Porque si no, ¿qué se evalúa? O sea, nosotros calculamos si es que nos falta. Claro, pero no, acá no hay nada que calcular, no hay nada, acá siempre le vamos a dar todo, pero de más, con información de más, para que ustedes, como digo, discriminen. Ahora dice el F, se va a realizar un aumento de sueldo a aquellos puestos de trabajadores cuyos sueldos están concentrados en valores bajos, ¿de acuerdo? Determinar los puestos en que se va a realizar el ajuste salario, justifique gráfica y numéricamente su respuesta. Entonces, cuando te hablan de concentración de los sueldos, la variable está concentrada en valores bajos, ¿a qué se está refiriendo? Coeficiente de simetría, ahí sí. Ahí sí es Ahí coeficiente. sí es coeficiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te puede decir la distribución de los sueldos están concentrados en valores bajos. La distribución de los sueldos están en valores altos. La concentración de los sueldos, ¿se entiende? O sea, todo ese es el concepto. Entonces, bueno, ¿por qué te dice gráficamente? Usted explicó las onditas. Cuando tiene tendencia alta hacia la izquierda y alta hacia la derecha, y de ahí uno puede sacar el... Exacto. A ver, está concentrado en valores bajos. Entonces, es esto. ¿De acuerdo? Esto es que está concentrado en valores bajos. Mira, estos son valores bajos y estos son valores altos. Entonces, está concentrado en valores bajos. Ya. Ahora, ¿qué tipo de simetría es esta? ¿Simetría negativa, positiva? positivo. Positiva. Entonces, te están diciendo que tú tienes que se va a realizar un aumento de sueldo a aquellos que tienen asimetría positiva. Entonces simplemente tenemos que mirar en los resultados quiénes tienen asimetría positiva o quién tiene asimetría positiva. Los servicios y directivos. ¿Quién tiene asimetría positiva? Directivos y servicios. Los directivos Servicios. y servicios. ¿No? Directivos y servicios. Entonces a ellos se les va a dar un aumento de sueldo. ¿De acuerdo? Y cuando es negativo, quiere decir que Que está concentrado o sea, en valores altos. En valores altos. Claro, O sea, que ya. de esta manera. O sea, quiere decir que la mayoría está teniendo sueldos altos. Solamente unos pocos están por acá. ¿De acuerdo?
Ya está. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que poner que son los directivos y servicios. Y debajo de cada uno de ellos la cantidad. Claro, si lo quieren redactar cuyos coeficientes de asimetría, puedes ponerle un cuadrito, ¿no? Como tú dices, alguna cantidad. Son 0,44 y 0,34 respectivamente. Y se lo tienen para acá. 44. Pero abajo en la F sale grafique y justifique los números, dice. Está. Ese sería el gráfico, nada Claro, más. o sea, el gráfico tú lo estás poniendo para justificar que te están pidiendo simetría positiva. ¿De acuerdo? Ya. El gráfico es para decir que te están pidiendo simetría positiva y luego hay que estar numéricamente por estos números. Ya, ¿De acuerdo? queda profundo. G. Se ha determinado que se beneficiará con bono extra aquellos puestos que tengan una mayor variabilidad en los sueldos o aquellos que tengan el sueldo promedio más bajo. O sea, acá hay dos condiciones, ¿ah? A los que tienen mayor variabilidad o a los que tengan sueldos más bajos. Entonces, son dos análisis distintos. En cuanto al sueldo promedio más bajo, eso lo vemos fácil, ¿no? ¿Quién tiene el sueldo promedio más bajo? Servicios. Servicios. Ok, entonces servicios ya es un candidato a tener ese bono extra, ¿de acuerdo? Simplemente por tener el sueldo promedio más bajo. Ya. Ahora, la otra condición son aquellos que tienen... Espérate, aquellos que tienen mayor variabilidad. ¿Quién tiene mayor variabilidad? Acá ya no me hablan de variabilidad o dispersión en el 50% central, no me hablan de variabilidad en general. Entonces, cuando quiero analizar variabilidad o comparar variabilidad, ¿qué medida de resumen utilizaba? Desviación estándar. No, Coeficiente de realidad. coeficiente de variación. Ah, Claro, es que mira, tú no puedes comparar la desviación estándar de directivos, como por ejemplo con los de servicios, porque el promedio de los directivos estarán por los 10.000 soles y el directivo está por los 2.000 soles. De hecho, va a haber una mayor variabilidad, ¿no? Porque simplemente nominalmente. Entonces, cuando tú quieres comparar, como digo, tú no puedes comparar exactamente directivos con servicios como es por decir que estás comparando papás con camotes. ajá. Su sueldo, no puedes compararlo. La única forma de compararlo es a través del coeficiente de variación. ¿Sí? Sí. Coeficiente de variación. Entonces, ahí sí. Entonces, acá tienen que calcular el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Desviación estándar sobre la media. Desviación entre estándar entre la media por 100%. Por 100%. Entonces, tiene que calcular el coeficiente de variación de los cuatro para ver quién tiene mayor variabilidad.
desviación estándar entre la media. Sí, desviación estándar entre la media por ciento. A ver, mira, ahí he puesto un cuadrito resumen la media de la desviación estándar con su respectivo coeficiente de variación. ¿Eso le sale? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Los De- decimales más, ¿no? Sí, los porcentajes siempre es a dos decimales. Porcentajes siempre es a dos decimales. Bueno, mejor dicho, claro, los porcentajes a dos decimales. ¿Quién es el más variable? El técnico. Entonces, mira, el sueldo medio más bajo ya habíamos hablado del servicio. Y el sueldo más variable, técnico. Entonces, los empleados de servicios técnicos serán los beneficiados con el bono. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Tal como está acá. El sueldo medio más bajo, porque ahí te dice, se ha determinado que se beneficiará con un bono aquellos puestos que tengan mayor variabilidad en los sueldos o aquellos que tengan el sueldo promedio más bajo. O sea, son dos condiciones. Ya. ¿Quién tiene el sueldo medio más bajo? Servicios. ¿Quién es el sueldo más variable? Está entre ¿Ese técnico cuadro para y el examen? ¿Se tiene que poner ese cuadro? ¿O Les sugiero que sí, ya? que hagan ese cuadro, ese resumen, para saber de dónde salió. Allá. Porque si ustedes miran, solamente me ponen los porcentajes. Imagínate que te equivocaste en multiplicar y dividir y me sale 17,2. ¿Ya? Yo lo veo y mal, de frente y tiene 0. Pero en cambio, si veo que pusiste bien estos dos, digo, ah, bueno, fue error en el cálculo, entonces te considero mejor póngalo, porque si se equivocan en el cálculo y no veo de dónde salieron los datos, entonces no me voy a poner a imaginar eso. ¿De acuerdo? Ya. A ver, completar los datos faltantes de este gráfico es relativamente sencillo, ¿no? Tenemos que ponerle el título, los títulos de ejes y la fuente, ¿no? También la fuente. ¿Qué fuente sería? La fuente es el trabajo, ¿no? Bueno, el precio, ¿no? La fuente, ahí está, ¿la fuente de dónde es? ¿La fuente es la empresa o la fuente es el ministerio? La empresa. La empresa. O la fuente es el ministerio de gestión. Mira, frente a esta información, lo que pasa es que, mira, Lo que más bien me dicen, los siguientes datos configuran la condición laboral del Ministerio de Trabajo como tú. claro, Ah, él realizó un muestreo. Quien realiza el estudio es en la fuente. Ya. O sea, es como que ustedes van a hacer una investigación y esa investigación lo van a sacar, pues, no sé, de RITE, de cualquier institución, ¿me entiendes? Pero ¿quién está haciendo la investigación? Ustedes como universidad, la fuente es UPC. ¿De acuerdo? Entonces, sería fuentes el Ministerio de Trabajo. Ya, ok. ¿Cuál es el título?
Fuente Ministerio de Trabajo, señor. Claro. La Fuente del Ministerio de MTP, Trabajo. ¿no? La ¿Perdón? MTP, no, el Ministerio de Trabajo no sale todo. El título, Distribución de trabajadores de ingeniería según su plan. distribución de trabajadores de ingeniería según Sueldo. sueldo. ¿Sí? Porque está hablando del sueldo, ¿no? La variable, ¿qué cosa es? Sueldo. Sí. Distribución de trabajadores de ingeniería según sueldo. Según su sueldo. Según sueldo. ¿Tenemos distribución de qué? Claro, es distribución de la unidad elemental. ¿Quién es su unidad elemental? Trabajador de ingeniería. Acá mucho cuidado, pues, ¿no? Porque... Normalmente la solución dice distribución de empleados según sueldo. Ya, está bien, también. No hay problema. Distribución de empleados según sueldo. Pero como es que como están hablando de ingeniería, pueden poner distribución de empleados de ingeniería. O sea, no está mal. ¿De acuerdo? Sueldo Sueldo en sueldo. y número de empleados. Número de trabajadores o empleados. ¿De acuerdo? Está bien. Pero sería mucho mejor que aparezca distribución de empleados de ingeniería. Sería mejor. Pero no es tan mal, porque nos estamos refiriendo, o sea, todo esto está en el contexto de todos los trabajadores de ingeniería. O sea, Claro. no está mal. ¿De acuerdo? Pero si es mucho más preciso, está bien. Ya. Ponerlo empleado de ingeniería. Teniendo mayor precisión. El título del eje X, perdón, el eje Y es número de empleados Número de trabajadores. y acá sería sueldo. Ahora, determinar el número de clases y la amplitud de clases, usar los resultados de la pregunta 2. Ok, ¿qué cosa es número de clases y amplitud de clases? ¿Qué te están pidiendo calcular? La amplitud y la fila. el número Ya. de filas. La amplitud, ¿qué cosa es? ¿W o K? W. W. Y el número de clases es el K. Entonces, prácticamente te están diciendo que tienes que hallar el K con El Ahí W. en cada sala, pues, salen 6 filas aquí. Sí, pero te Tiene que dice, hacer el- pero te dice que tienes que hacer el cálculo. Y te dice que utilices los resultados de la pregunta 2, ¿no? Entonces, como son de ingeniería, nos percatamos si trabajamos solo con ingeniería. En ingeniería son 40 personas. Tenemos que, para hallar el K, es igual a 1 más 3,322 logaritmo de 40. ¿Está bien? Ya no sería el logaritmo de 10. Bueno, lo mismo pasa en 10 es. Logaritmo en base de... Ah, ya, bromas. Pero cuando no se puede, porque es Ah, gracias. ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? 6.32, 2, Ah, eso es regular. ahí se redondea solo a 6. Exacto. El K se redondea, es un redondeo simple. Y este redondeo simple es 6. Sí. Luego, para hallar el W, necesito el rango entre el K. Entonces tengo que hallar el rango. Para hallar el rango es el máximo menos el mínimo. O sea, es el sueldo máximo de los ingenieros y el mínimo de los ingenieros. Entonces tenemos que ir... En el gráfico no salía. No, el gráfico no te puedes guiar del gráfico. Ah, claro, porque después No te puedes guiar del gráfico, por eso tienes que sacar el gráfico. Ahí está. Esos dos. 9.996,84 menos 4.131,95, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre estos dos? 5.074. 64. 5.864,89. Entonces el W es igual a 5.000,
864,89 entre el K, Carro redondeado, ¿no? el K redondeado, o sea, el K, el valor del K. El K siempre tiene que ser entero, de 6. Y esto sale 977.49. 977,48 ¿cuánto? 44. Por eso se rondea a los dos decimales que tienen. Claro, pero 48 ¿cuánto sale? Para verificar 48,17. Ahora, ¿por qué redondeo a dos decimales? ¿Por qué redondeo esas dos decimales? Porque tus datos tienen dos decimales. Y los sueldos siempre van a tener dos decimales, no van a tener más decimales. Porque son 25 céntimos, 27 céntimos, ¿no? Entonces son dos decimales. Entonces, a dos decimales, ¿cuánto es? 49, ¿no? Porque esto siempre va a ser por exceso. Entonces, esto sería 977,49. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es 49? ¿Todos? Ok. Entonces, ahí está el cálculo del K y el W. Ahora completar la tabla. Esta completar la tabla ya se la dejo a ustedes. Ahora resuelvan completa su tabla. P te pone una proporción, eso no es nada. ¿Perdón? ¿Puedes P te pone proporción o no? Es porcentaje. Ya no se pone proporción, son el H, ¿no? No, solamente. Ah, bien. O sea, que en el doble por supuesto la noción del número 29, o sea, es siempre al número superior. Así sea 1, 2. Así sea uno, siempre el doble es por exceso, siempre es para arriba. Solo en el Por eso, como es 48, 1, ¿no? Es para arriba, es 49. Como dije, siempre exagerando. Si acá fuera 48,000,001, ya es 49.
¿Cómo se completaba este cuadro? Empezaba con el dato menor, ¿no? O sea, con este de acá, ¿no? 4.131,95. Y le tengo que agregar 977,49, ¿no? Ahora, si ustedes se han dado cuenta, acá ya está, pues. Lo único que tienen que hacer es copiar. ¿No? Ese es el primer intervalo, este es el segundo. Inclusive está con cerrado, cerrado, abierto, cerrado, como debe ser. Simplemente es transcribir. Así es mi examen. Es Puede una ser, forma. puede Es una ser. forma. Es una forma. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el control vino de otra manera, ¿no? ¿De acuerdo? Para este hemos planteado de otra manera. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿cómo puede venir? Yo creo que puede ser alguna de las dos. O sea, otra forma de hacerlo no hay. No hay. Al menos que te borren un intervalo. Pero si te borran un intervalo, tú igual lo puedes calcular, ¿no? Así que no hay problema. Si el porcentaje de trabajadores en ingeniería que ganan más de... Ya, ok. Entonces, mira, transcribiendo sería, es que ustedes tienen que calcular todo eso. ¿De acuerdo? Lo transcriben. La marca de clase, ¿cómo se saca? El promedio. Estos valores, ¿cómo se saca? Simplemente también mirando, ¿no? Solamente hay uno faltante, ¿no? Hay uno faltante, que es esto de acá. ¿Cómo saco ese dato faltante? Obviamente. 40 menos todo eso, ¿cuánto sale? 8. 8. Entonces por eso que ese valor es 8, ¿no? Y esto ya sacaré el porcentaje, pues. 3 entre 40 por 100, 7,5. 7 entre 40 por 100, 17,50. 10 entre 40 por 100. ¿Se entiende? Y esto es el acumulado. 3 más 7, 10. 10 más 10, 20. 20 más 8, 28. Se trabaja así. Porcentaje acumulado. 7,5 más 17,5, 25. 25 más 25, 50. ¿De acuerdo? Y así se completa este cuadro. El fuente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿No? Ok. Interpretar, que eso es también lo que más me interesa en las interpretaciones. Interpretar el valor F2. F2. 7. F2. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? 7 trabajadores, ¿no? 7 empleados de ingeniería, 7 empleados de ingeniería tienen un sueldo mayor. Si tú dices mínimo, estás incluyendo ese valor, pero ese valor está acá. Acuérdate, cuando es abierto, tienes que mandar, o sea, es superior a ese valor. Cuando es abierto, es superior. Entonces, por eso, el 7 empleados tienen un sueldo mayor a 5.109,44, pero o hasta 6.086,93. A ver, 7 empleados de ingeniería tienen un sueldo mayor a 5.109,44 y hasta 6.086,93. ¿Sí? Mayor a y máximo también, ¿no? Máximo hasta 6.000, ¿sí? Porcentaje 3. 25%. El 25% de los empleados de ingeniería, ¿no? Tienen un sueldo mayor a 6.086,93 soles y hasta 7.064,42. F4 mayúscula. F4 mayúscula. 28. 1, 2, 3, 4. 28. 28 empleados de ingeniería tienen un sueldo entre. Acá se puede decir entre, porque sí incluye este. O de este. O mínimo. ¿Se entiende? Porque va desde acá. Porque sí se incluye.
Nestlé 4.131,95 y hasta 8.041, porque los dos son cerrados. Entre 4.131,95 y 8.041,91 soles. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, siempre esto se acumulado va a ser desde esta esquina hasta donde te indique. P3 es desde acá hasta acá. El 50% del PIB de ingeniería tiene un sueldo entre 4.131,95 y 7.064,42. ¿De acuerdo? Dice, si el porcentaje de trabajadores de ingeniería que ganan más de 7.064,42 soles es mayor al 30%, okay. El porcentaje de trabajadores de ingeniería que ganan más, ya. ¿Quiénes ganan más de 7.064? Los tres últimos, porque justo, mira, acá están los que ganan más de 7.064. Porque aquí están los que ganan hasta 7.064. Los que son mayor son estos tres. ¿Qué porcentaje son? 20, 22, 50%. ¿No? Entonces dice ya, mira, si este porcentaje es mayor al 30%, que sí es, ¿no? El Ministerio de Trabajo procederá a hacer una inspección laboral para asegurar que reciban sus utilidades completas. ¿De acuerdo? Entonces, mayor a 7.064, aquí están los tres porcentajes, que es 50%. Entonces la respuesta es que el Ministerio de Trabajo debe proceder a una inspección laboral. ¿De acuerdo? Que es mayor al 30%. Perfecto. Entonces, empiezan las tablas, ¿no? Con respecto a estas tablas, tenemos que poner el título. ¿Cuál es el título para la tabla 1? Para empezar, ¿cuáles son las dos variables que se están analizando acá? El régimen laboral y la planta, ¿no? Ok. Ya. Entonces, ¿cómo sería el título del primero? Distribución porcentual de trabajadores. Distribución porcentual de trabajadores según planta y categoría. Y régimen laboral. Ahora mira, acá hay algo que no sé si está claro, pero de repente no, de repente sí. Pero acá se está analizando a todos los trabajadores o solamente se están trabajando los directivos, ingenieros. Es todos los trabajadores. Entonces, esos son los 200 trabajadores, ¿no? De la muestra. Entonces, eso tiene que tener en cuenta. Acuérdense que todo esto es un caso, ¿no? Cuando se ha trabajado solo con la ingeniería, se ha establecido que es ingeniería. Pero si te están analizando que están diciendo que están los empleados, o sea, no te especifican que son los directivos, entonces son los 200. ¿De acuerdo? Ya, eso es algo importante. Ya, ok. Entonces dijeron, escuché, distribución porcentual de empleados según planta y, ¿no? y régimen laboral. ¿Por qué utilizaron el conector I? Porque la suma de todos estos porcentajes que están dentro recién te da el 100%. O sea, acá se está sacando con respecto al total general. O sea, cada porcentaje con respecto a esos 200 empleados. ¿De acuerdo? La suma recién de todas estas casillas es 100%, por eso sí. Y no importa el orden, pero eso puedo ponerlo distribución porcentual de empleados según planta y régimen laboral, o ponerlo distribución porcentual de empleados según régimen laboral y planta, o sea, cambiar el orden, no importa. Cuando es el conector I. Pero cuando utilizan el conector por, ahí sí importa el orden. Ok, acá mira, nos damos cuenta. ¿Quién suma 100%? ¿Filas o columnas?
La fila. las filas. O sea, acá, ¿cómo está separado? ¿Por planta o por régimen laboral? Entonces, ustedes mismos, o sea, siempre cuando ustedes vean esto, háganse esa pregunta que me acabo de hacer. ¿Cómo está separado? Por planta, y mira, utilizo la palabra ahora. ¿Por planta o por régimen laboral? Ustedes me están diciendo por régimen. Entonces, quiere decir que esto va a ser según variable por régimen laboral. Entonces, por eso es distribución porcentual de empleados según por régimen laboral. Y está muy bien titulado esto. ¿De acuerdo? Según planta o régimen laboral. Por régimen laboral. Según planta. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por la sumatoria de 100, 100, 100. Claro, porque mira, la suma de estos 5 te da el 100%. La suma de estos 5, independientemente cada uno te da un 100%. Cada uno es un 100% aparte. Acá, ¿qué es lo que estoy analizando? De todos los empleados de cuarta categoría, ¿cuántos son del Callao? ¿Qué porcentaje del Callao? De todos los empleados de cuarta categoría, ¿qué porcentaje son de Lima? ¿De acuerdo? Estoy evaluando por los empleados. O sea, él lo estoy separando. Ustedes son de cuarta, ustedes son de quinta. Ustedes todos los que son de cuarta, ¿qué porcentaje son de Lima? ¿Se entiende? Ese es el análisis que se está haciendo acá. Entonces, por eso, distribución porcentual de empleados según planta por régimen, porque está separado por régimen. Aquí está el título. ¿Sí? Ya. Ok. Determinar el número de personas que laboran en la planta del Cusco y que son de quinta categoría. Cusco y quinta categoría. ¿Dónde veo? ¿En tabla 1 o en tabla 2? Perdón, pero ¿qué dice la pregunta? No. Esperen, para no bajar. Ernesto. El número de personas que... La 1. ¿Sí? De la tabla 1. Que son de Cusco y quinta categoría, ¿no? Y, te dicen y, o sea que son los dos a la vez. Mira, estos son de Cusco Y quinta y categoría. quinta categoría. El 13,50%. Para ojo, no te piden el porcentaje, Número. te piden el número. Entonces, por regla de 3 sacas 200 es el 100%, el 13,50% son 27 personas. ¿No? 27 personas. Por regla de 3. Se hace la regla de 3, ¿no? Sí, claro. Ahí no sale. ¿No? No, solo sale el número. No sale cómo sale. ¿Cómo? Claro. Este es el porcentaje, ¿no? Entonces tú puedes hacer así. ¿Cuál es el 13,50% de 200? Hazle tu calculadora. Pon esto así. 13,50% de 200. Y te va a salir 27. No tienes que poner el porcentaje. Si no pones el porcentaje no sale. Solo puntos dos. 0.3. 13,50%. Sí, me lo voy a poner la crema. ¿Sí? Claro, regla de 3 ahí está. Porque acá tú no tienes el Sí porcentaje. tienes, pero yo pongo 0.350%. Ah, claro, también. Sale, ¿no? Sale. No te tienes que olvidar para el examen, ¿no? Porque para el examen... Para el examen se va a usar esa fórmula de calculadora de la media, de la mediana, ¿no fue lo que uso? Que yo no puedo. No, porque acá va a salir el resultado. ¿Sí? Va a salir el resultado. Yo no puedo. Ya. Dice interpretar el valor 14,85 de la tabla 2. El valor 14,85 de la tabla 2. ¿Qué me diría? 14,85 de la tabla 2. El total de trabajadores
Porque, Que pertenecen a la clínica. ¿Cómo? claro, tú me dices el total de trabajadores de la planta de hilo. Y te digo no. Porque tú no estás teniendo el total de trabajadores de la planta de hilo. Tú estás teniendo el total de trabajadores de quinta categoría. Ah, ya. Eso es al revés. Claro, entonces el total de trabajadores de quinta categoría trabajan, el 14.85% está en la planta de hilo. Pertenecen a la planta. Pertenece a la Claro. planta de hilo. O sea, acuérdate que tu 100%, tu total, son ellos, pues los que te dan 100%, es tu total. O sea, de todos los trabajadores que están en quinta categoría, el 14,85% Son de pertenece hilo. a ellos, a la Y planta arriba, de hilo. ¿cómo se interpretaría ver el 13.5? Mira, para que veas la diferencia, este de acá, Ya. para que veas que es el mismo quinta e hilo, Ujú. ¿no? Sería el 7,50% de los empleados, me estoy refiriendo no a los de hilo, no a los de quinta categoría, sino a todos los empleados. El 7,50% de los empleados pertenecen a la planta de hilo y están bajo el régimen de la quinta categoría. ¿Se entiende? O sea, tiene ese 7,50% tiene esas dos características, hilo y quinta categoría a la vez. Y ese mismo valor, pero expresado por todos los que son de quinta categoría, es diferente. De todos los empleados de quinta categoría, solo me estoy refiriendo a los de quinta categoría. El 14,85% pertenece a la planta de hilo. ¿De acuerdo? Es como que hablo el porcentaje de un total arriba y abajo en la tabla 2 hablo del porcentaje de un subtotal de esos. Exacto, de un subtotal. Imagínate, vamos a imaginarnos que cada uno, o sea, por columna sumara 100%. Ya. O sea, imaginándolo, ¿ya? Entonces, la interpretación de este número, por ejemplo, si la suma de esto sumara 100%, sería de todos los trabajadores que están en Callao, el 19,19% pertenece. O sea, esto, lo que acabo de decir, es imaginándome que esto fuera 100%, ¿se entiende? Siempre cuando interpretas, cuando el subtotal es 100% independiente, te tienes que referir de todos ellos qué porcentajes. O sea, podría ser una tabla número 3 si quiero. Claro, acá se puede haber presentado una tabla número 3. Pero, ¿por qué no se presentó una tabla número 3? Estratégicamente. Porque en la E Tenemos que piden- hacerla nosotros. O sea, te piden que utilices un porcentaje que si tuvieras la tabla 3, lo haces, simplemente lo miras. No, acá se tienen que hacer un cálculo, ¿entiendes? Mira acá dice, el ministerio comunica a la empresa Gasálida S.A. que los empleados que están en cuarta categoría no recibirán utilidades. O sea, todos los que están en cuarta categoría no van a recibir utilidades. Determinar el porcentaje de empleados de la planta de Lima. Ah, ya. Se están refiriendo a todos los de Lima que no recibirán utilidades. O sea, de todos los limeños, ¿qué porcentaje es de cuarta categoría? ¿Se entiende? Y esos valores nosotros no lo tenemos en las tablas. Pero dice de los empleados de cuarta categoría, no recibirán utilidades. Claro. O sea, tú sabes que cuarta categoría no recibe utilidades, pero te dice, determinar el porcentaje de empleados de la planta de Lima. O sea, solamente se está refiriendo de Lima. Tú no tienes el 100% por Lima. No lo tienes. Entonces lo que tienes que hacer es calcular. ¿Cómo haces el cálculo? Y acá, pues, todo lo sacas de Lima. ¿Qué porcentajes son de Lima? 16,50%. Entonces tú haces eso. Haces eso, mira. El 0,1650, ¿no? Ajá. De 200. ¿Cuánto es? 33 personas. O sea, 33 son el total de Lima. Ese es mi nuevo 100%. Ese es tu nuevo 100%. Ahora, de ese, ¿quiénes son de cuarta categoría? 8%. Entonces ya, el 8% de 200, para saber cuántos son de cuarta. ¿Cuánto es eso?
16. 16. Entonces, mira, estos 16, ¿qué te dicen? Es cuarta Y de Lima. y Lima, ¿no? Ujú. Entonces el porcentaje que te están pidiendo es 16 entre 33. ¿Cuánto sale? 0,48. 48, perdón. 48. 48, 48. Entonces el porcentaje es 48, 48%. ¿No? Y así sale. Entonces, eso ¿De acuerdo? Ahí está explicado también, ¿no? De la misma forma. Entonces, ese número lo que me está diciendo es que los empleados que están en cuarta categoría y que son de Lima no van a recibir. No. O sea, lo que te está diciendo es que el 48,48% de los limeños, de los que están en la planta de Lima, no reciben utilidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque mira, no es lo mismo decir, mira, esto de acá, Lima y cuarta. ¿Ya? Mira, este 8%, ¿qué significa? El 8% de todos los trabajadores, o sea, de los trabajadores, el 8% de los trabajadores son de Lima y no van a recibir sueldo, ¿Ya? no van a recibir utilidades, o sea, y son de cuarta, ¿no? Ajá. ¿Esto qué significa? De todos los trabajadores de cuarta categoría, o sea, de los que no van a recibir utilidades, el 16,16% es de Lima. Y es otra cosa. ¿Se entiende? Porque ahí mi 100% son todos los que no van a recibir utilidades. ¿Ya? Pero en la pregunta que te dice, de los trabajadores de la planta de Lima, o sea, de todos los de la planta de Lima, imagínate que acá todos fuéramos los de la planta de Lima. Ya, de todos los que estamos en Lima, que somos 33, ¿no? ¿Qué porcentaje no va a recibir utilidades? Son 16 de 33, 48 por 48. Es otro número, es otro análisis, ¿no? ¿Se entiende? Ajá. Y ahora sí. ¿Sí? A ver, con respecto al ejercicio 5 y el ejercicio 5, el ejercicio 6, nos están diciendo, complete la información faltante, analizar el porcentaje de los 200 empleados en un plan. Ya que están los 200 empleados, ¿no? Distribución de el título. Distribución porcentual de empleados según plan. Fácil. ¿Acá qué va? Porcentaje de empleados. ¿Y el qué será? Plan. Plantas. Fuente del Del ministerio. Ministerio de Trabajo. Determinar el porcentaje de empleados que laboran en Arequipa o Hilo. Arequipa, ¿cuánto es? 24. Hilo, como te dicen O, se suma, ¿no? Entonces sería 40%. Determinar el número, ojo, en uno te pide el porcentaje, en otro te pide el número. El número de empleados que laboran en el Callao. ¿Cuántos laboran en el Callao? 19.50. ¿19.50 de cuántos? De 200. Sacas eso, ¿cuánto sale? 39, ¿no? 39. Completa la información faltante al analizar el número de días faltados. Mira, ahí dice de 181 empleados en la empresa, ¿no? ¿Cómo sería el título? Distribución de empleados según días faltados. Una consulta que en el anterior, el primer porcentaje de que laboran en Arequipa o Hilo se adiciona, ¿correcto?
¿no? Claro. Pero si dijeran Arequipa y Hilo, No hay playa. No hay nadie que trabaje en Arequipa y para la pero trabajan en la zona Claro, 20, trabajan en la zona. claro. Arequipa es independiente de Lima. No hay intersección. Claro, no hay intersección. Claro, es como que te digas, tú que estudias administración, negocios, ok. Es como te diga, ¿cuántos alumnos estudian negocios y medicina? ¿Estudian medicina solo están estudiando medicina? ¿Están estudiando negocios solo estudian negocios? O sea, no hay. O sea, no puedo combinarlo. Por eso son. Si hay alguien que estudia las dos carreras, bueno. Los primeros ciclos sí. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, no se puede combinar. Son independientes. Ya. A ver, lo que no me di cuenta hace un rato es si en este gráfico, no. Acá, mira, por ejemplo, todos los porcentajes están presentes. Y acá quiero que se den cuenta. Acá sí falta uno. O sea, les están pidiendo que lo tienen que considerar. Y eso tienen que tener mucho ojo. O sea, sean muy perceptivos por si falta un dato. En el anterior no había. O sea, en el anterior estaban todos completos. Pero acá sí falta uno. ¿Y por qué falta uno? Inclusive en el título te dice 181 empleados de la empresa. O sea, si tú te das cuenta, en el otro suma 200, pero acá son 181. Profesor, ¿y por qué utilizan 181? Porque habrán 19 empleados que no han faltado. Entonces, ¿para qué considerarlos? Solamente me quedo con los 181. Estoy haciendo análisis solamente de los que faltaron. ¿Se entiende? Ok, entonces es sumar y ver cuánto es este valor, ¿no? A ver, ¿cuánto es este valor? 11, ¿no? 11, ok. Entonces completan ese valor con 11. 11, ¿cuál sería el título de este eje? Días faltados, o número de días faltados. Acá no está el porcentaje, acá ¿qué sería? Número de empleados, la fuente y el título ya dijimos. Determinar el porcentaje de empleados que faltaron hasta 5 días. Hasta 5 días, ¿qué significa? Como máximo faltado 5, ¿no? O sea, de 1 al 5. O sea, tiene que sumar todo esto. ¿Cuánto te suma todo esto? Son 14, 20, 23. 158, está bien. 158. 158 de 181, ¿qué porcentaje es? Ah, mira, acá está con 200, o sea, está mal, es de 181. ¿Cuánto sale? 87.29. Ya, acá. Eso lo vamos a corregir. Él dice determinar el número de empleados que faltaron más de 6 meses. Más. Más de 6. 11 más 3 más 6 más 2 más 1. Más de 6. 3, 6, 2. Si te dicen más de 6, ya te incluyes el 6. Ah, ok. Más de 6. Es 3 más 6 más 2 más 1. Ah, ok. O sea, 9, 2. ¿De acuerdo? Ahora mira. Esto de acá, de hecho, algunas cosas, como la tabla, no lo hemos desarrollado. Pero miren cuánto tiempo lo hemos resuelto, un poco más de 1 hora. ¿No? Ujú. Y explicando y todo esto. Así que, y esto está más largo que la evaluación, que la PSU. O sea, tiene más preguntas. ¿De acuerdo? Resuélvanlo. O sea, mi sugerencia es que ustedes lo vuelvan a resolver y traten de ser más rápidos. Porque cuando sean más rápidos, les va a quedar más tiempo, terminan su evaluación, entonces se ponen a verificar si todo está bien. ¿De acuerdo? Pero todos estos son los temas que van a venir. Todos. No hay ni uno menos ni ninguno más. Profe, el teorema de Bayes no vale. No, el teorema de probabilidades no hay nada de probabilidades. No hay probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces,
El teorema de Bayes, chicos, y con eso acabamos. No voy a hacer la clase, obviamente, pero les voy a dar un adelanto y les voy a explicar de qué se trata, ¿de acuerdo? O por lo menos vamos a resolver. Voy a resolver el ejercicio de la autoevaluación, ¿de acuerdo? Pero ustedes tienen que saber qué significa. ¿Qué se molesta? Mira, con respecto al teorema de Bayes, y voy a ser muy simple en hacer este logos. En hacer la teoría ya. El teorema de Bayes se basa en el siguiente concepto. Mira, tú tienes todo tu espacio muestral, ¿de acuerdo? Esto es el espacio muestral. Y ese espacio muestral tú lo puedes partir en muchos eventos, ¿de acuerdo? Y cada evento es independiente del otro. Como por ejemplo el ejercicio anterior. En plantas. Planta de Lima, planta de Callao, planta de Hilo, planta de Cusco y planta de Arequipa, si mal no me recuerdo. Eran 5, ¿no? Ok. Cada uno es independiente del otro, ¿de acuerdo? Y puede haber, ¿no?, una variable que puede ser transversal a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué variable? Imagínate que esto fuera, o sea, este conjunto de Lima fueran productos, o sea, producción, ¿de acuerdo? La producción de Lima, la producción de Cusco, la producción de... No, esto no es Cusco, igual. Creo que he repetido, ¿ya? Lima, Cusco, Hilo, Callao y Arequipa, ok. Que sea la producción de cada lugar, ¿de acuerdo? Y que este evento va a ser los que no pasan control de calidad, o sea, toda aquella producción que no pasa control de calidad, ¿de acuerdo? No pasa control de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, mira, esto de acá, ¿qué sería? No pasa control de calidad y es de Lima, ¿no? Es una intersección, ¿no? Esto de acá, ¿qué sería? Callao y no pasa control de calidad. ¿Esto qué sería? Hilo y no pasa control de calidad. Esto sería Cusco y no pasa control de calidad. Y esto sería Arequipa y no pasa control de calidad. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Que Lima, intersectado, esto le voy a poner otro nombre, ya le voy a poner B, ¿ya? Lo que pasa en control de calidad es mi conjunto B, ¿ya? Lima, intersectado con quién? Con B, ¿no? Callao, intersectado con B, ¿no? Hilo, intersectado con B. Cusco, intersectado con B. Y Arequipa, intersectado con B. ¿Qué significa? Que si yo tengo partes, ¿no? La suma de estas partes, ¿qué me estaría dando? Todas las partes, que en total, ¿qué sería? Sería B. La suma de cada intersección con estos eventos independientes, ¿no?, me está dando B, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese teorema del árbol se basa en ese concepto. Y en uno más, en la probabilidad condicional, que justo ya lo habíamos hecho. Entonces, fíjense. Y simplemente por un tema de metodología se utiliza este diagrama del árbol, ¿ya?
Dice, el jefe de producción de una importante empresa de productos de hogar evalúa 3 métodos de producción, donde el 40% de producción ha sido mediante el método A, 35% mediante el método B y el resto mediante el método C. Ya. Quiero que ustedes vean que ese enunciado tiene un símil con lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque ahí te dice que la producción se separa en método A, método B y método C. ¿Sí? Acá la producción, ¿qué está separado? En Lima, Cusco, Independiente, Hilo, Callao y Arequipa. ¿Se entiende? O sea, y es independiente, ¿no? Lima es independiente de Callao, Callao es independiente, ¿se entiende? El método A es independiente del método B y el método B es independiente del método C. También está separado. Yo lo he separado acá en mi ejemplo en 5 eventos, pero ahí está separado en 3 eventos. ¿De acuerdo? Entonces, la metodología que se va a seguir, y eso está implicado en videos, y eso es lo que ustedes tienen que hacer solo, es que lo vas a hacer como un árbol que tiene 3 ramas principales. ¿De acuerdo? Y vas a poner las respectivas probabilidades. La probabilidad del método A, ¿cuánto es? 40%. Ahí está el método A. De ahí, el método B, ¿cuánto es? 35. ¿Te dicen del método C? ¿El porcentaje? No, pero ¿cuánto será? Será la diferencia, que será 0,35, no, 25, ¿no? 0,25. ¿Por qué? Porque la suma de todas las ramas se tiene que dar unidad. Ahora, mira, acá hay eventos independientes y va a haber un evento que es transversal. En realidad son 2 eventos. Porque mira, todo lo que está en negro, ¿qué significa? Los que no pasan control de calidad. Pero todo lo que está afuera, ¿qué significa? Sí, pasa. Los que sí pasan control de calidad. O sea, en realidad hay un evento que es transversal, pero también hay otro evento que es complemento. Ya, y eso va a pasar lo mismo acá. Según la información reciente acerca de estos métodos, se observa que el 5% de producción es defectuosa. O sea, el 5% Cuando se usa el cuando se método usa el método A. O sea, de todo lo que está en el método A, se está condicionando. De todo lo que está en el método A, hay una parte que va a ser defectuosa y otra que va a ser no defectuosa. Aquí están los defectuosos y los no defectuosos. Y ahí se va armando el árbol. ¿De acuerdo? Ok, no vamos a poder hacerlo todo porque ya son. Pero ya, ok. Según el reciente ya, 5% es del método A. Vamos a borrar esto. 5%. Sigo agregando, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos no son defectuosos? 95. ¿Sí? En B, ¿cuántos son defectuosos? 4%. ¿Y cuántos no defectuosos? En C, ¿cuántos son defectuosos? ¿Y cuántos no defectuosos? 0,97. Ahora, ya no me va a dar tiempo, y creo que en los videos lo explican, No, sí hay tiempo. pero no, o sea, no me da tiempo de explicar lo teórico. Ahorita solo crean. Ya. ¿Ya? No, ya, sí lo voy a hacer, mira. ¿Qué significa esto de acá? Solamente este de acá, ¿ya? Ajá. Esta es la probabilidad que sea defectuoso y sé que viene solo de A, ¿sí o no? Correcto. O sea, de todos los que están en A, te estoy condicionando solo los de A, estoy sacando la probabilidad de los defectuosos. Ya, ¿y esto qué es? La probabilidad de A, ¿no? Entonces nosotros nos acordamos del teorema de la probabilidad condicional. ¿A qué era igual? Intersección sobre la probabilidad de A. Si yo esto lo paso allá, ¿no? ¿Qué sería? A por la probabilidad de B sobre A, ¿a qué es igual? A la probabilidad de A la intersección. ¿De acuerdo? ¿Se De acuerdan acuerdo. en un momento cuando decimos vamos a hacer teoría de conjuntos? Unión es sumatoria. Y les dije la intersección es una multiplicación. Y le dije, de ahí les explicaré. Ok. La intersección es una multiplicación.
Entonces, mira, ¿qué es esto de acá? A. ¿Y qué es esto A? D condicionado por A. Entonces la multiplicación de 40 por 0,05 que me está dando. La intersección, ¿no? O sea, la multiplicación de la probabilidad de A intersectado con D es 0,40 por 0,05. ¿Cuánto sale? Muy bien. 0,02. ¿No? 0,2. ¿Sí? ¿Y esto qué será? Probabilidad de A intersectado con D complemento. 0,40 por 0,95. Y esto es 0,38. Sí. ¿Ya? Este es 0,35, la probabilidad de B intersectado con D. Es 0,35 por 0,04. Esto sale 0,14. 14. Esta es la probabilidad de B intersectado con D complemento. Es igual a 0,35 por 0,96 y sale 0,3366. ¿Sí? Esa es la probabilidad de C intersectado con D. Ahorita nos van a sacar. Es igual a 0,25 por 0,03 es igual a 0,0. Dígame, 0,07. Me sale 7.5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto sale? Sí, a mí también me sale bien. 0,075. Profe, ¿y qué pasa si te sale un número? O sea, sí te salió, pero ahorita saliendo te explico tu resultado. ¿Ya? ¿Cómo lo es? Es que no hay tiempo. Y este es igual a 0,2425. Ya. ¿Qué es lo que está significando esto de acá? Que mira, ¿se acuerdan que dijimos que la suma de todas las intersecciones era B? Mira, la suma de todas las intersecciones de AD, BD y CD, ¿qué me va a dar? Todos los defectuosos. Sí. ¿De acuerdo? Mira, todos los defectuosos del método A con todos los defectuosos del método B Más y todos los todo. defectuosos del método C, ¿qué te va a dar? Todos los defectos. Entonces la suma de esto más esto más esto son todos los defectos. Esto más esto más esto, todos los defectos. Y la suma de esto más esto más esto son todos los no defectos. ¿De acuerdo? Y de ahí responden los que les pido. Vean los videos. Sí, es tu evaluación de este fin de semana, ¿no? Sí. Ya chicos. Ya, profe, ahora sí, queda todavía 6 minutos, profe. ¿Puede explicar cómo sale eso en la calculadora? Ya, lo que pasa es que tienes que hacer un ratito. O lo multiplico por 1000. No. El resultado. Es el resultado. Lo que pasa es que es el modo de tu calculadora. Era 0.25 por 0.03. Ajá. Igual salía esto. Lo que pasa es que, mira, tienes que poner modo, ¿ya? Y bajas. Ah, no, necesito bajar. Ya. Entonces es shift modo y es 8. En 8 pruebas con 1 y 2. Si es 1, ya, entonces es 2. Ya. Shift modo 8, 2. Ahora sí. Lo que pasa es que está configurado en modelo científico y por eso te sale así. Y este modelo es normal. Y si lo quiero volver al científico, Ya ni por decir borrelo. El apunte de acá no. a la Se madre. abre lo mismo. Creo que le han tomado fotos, por ahí pasa.
Ya chicos. Nos vemos. Sí, sí, lo voy a subir ahí. Gracias, profe. Igual en los videos, ahí está explicado.